El sol ardía sobre las cúpulas doradas de Jerusalén, mientras la ciudad vibraba con la vida de un reino en su apogeo. David, el pastor convertido en rey, se había erigido como el hombre según el corazón de Dios, el ungido que había vencido a gigantes y unificado a Israel. Pero, como todo gran hombre, también llevaba en su interior los ecos de su humanidad rota. Entre las alabanzas y las victorias, se gestaba una tragedia que sería recordada por generaciones: el destino sombrío de los 4 hijos que llevarían su linaje a la ruina. No se trataba solo de un drama familiar. Era una historia impregnada de pasiones desenfrenadas, traiciones y la sombra de una profecía que resonaba como un eco implacable. La espada nunca se apartará de tu casa, había advertido el profeta Natán, y esas palabras, pronunciadas en el silencio de un juicio divino, se convertirían en el presagio de una tormenta devastadora. El inicio de esta tragedia comenzó con Amnón, el primogénito de David, como heredero al trono. Su vida debía ser un ejemplo de rectitud y sabiduría. Pero Amnón no era ni justo ni sabio. Su corazón estaba consumido por un deseo oscuro e insaciable hacia su media hermana, Tamar, una joven de extraordinaria belleza e inocencia. Lo que comenzó como una obsesión secreta pronto se convirtió en un plan calculado y cruel. Amnón, aprovechando su posición privilegiada, fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a su lado para cuidarlo. Lo que ocurrió después fue un acto de vileza indescriptible, un abuso que destrozó no solo la vida de Tamar, sino también los cimientos morales del reino de David. Cuando todo terminó, Amnón la rechazó con desprecio, dejando a su hermana humillada y devastada, vistiendo ropas desgarradas que simbolizaban su pérdida de inocencia. En la casa de Tamar, el silencio era ensordecedor. Absalón, su hermano de sangre, escuchó sus lágrimas y, aunque en ese momento guardó silencio, un fuego inextinguible comenzó a arder en su interior. Durante 2 años, Absalón reprimió su ira, pero su corazón clamaba por venganza. David, por su parte, permaneció inmóvil, atrapado entre el amor hacia su hijo mayor y su deber como rey. No hubo juicio ni castigo. Tal vez fuera el peso de su propio pecado con Betsabé lo que paralizó al gran rey. Pero su pasividad tuvo consecuencias devastadoras. La justicia que David no aplicó se convirtió en el arma de Absalón, quien urdió un plan para vengar a su hermana. Fue en una celebración en los campos de Baal-Jase, donde Absalón ejecutó su venganza. Invitó a Amnón a un banquete y, en medio de la aparente camaradería, dio la señal a sus sirvientes para que mataran a su hermano. Amnón cayó, y con su muerte, la sangre comenzó a manchar las manos de Absalón. Este acto de venganza no solo marcó el inicio del descenso de Absalón, sino también la fragmentación de la casa de David. Absalón huyó, buscando refugio en la tierra de Jesús, donde durante 3 años tramó sus siguientes movimientos. La relación entre David y Absalón se tornó en una mezcla de amor, ira y arrepentimiento. David lloraba por sus hijos, tanto por el muerto como por el exiliado. Su reino, una vez sólido y próspero, empezaba a tambalearse bajo el peso de su dolor familiar. Las profecías que una vez escuchó ahora cobraban vida con una precisión aterradora. Y él, el hombre que había desafiado a gigantes y sobrevivido a la persecución de Saúl, se encontraba impotente ante la devastación que surgía de su propia casa. En el horizonte, se alzaba la figura de Absalón, quien regresaría a Jerusalén no como un hijo arrepentido, sino como un conspirador decidido a arrebatarle el trono a su padre. Pero esa sería una historia para otro capítulo. El destino de los hijos de David era una espiral de tragedias entrelazadas, una que apenas comenzaba a desplegarse, y mientras la ciudad de Jerusalén seguía su ritmo, ignorante de los conflictos en las cámaras reales, una sombra se cernía sobre la dinastía del hombre que había sido escogido por Dios. La pregunta persistía: ¿podría David salvar su linaje, o estaba destinado a ver cómo su casa se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores? El regreso de Absalón a Jerusalén fue un momento cargado de tensión. Durante 3 años, el joven había vivido exiliado en Jesús,
una tierra extranjera que le ofreció asilo, pero no consuelo. En su corazón, la ira seguía ardiendo como un fuego inextinguible, alimentado por el recuerdo de la humillación de Tamar y la indiferencia de David. Cuando finalmente obtuvo permiso para volver, lo hizo bajo condiciones estrictas. No podía presentarse ante su padre. Por 2 años más, Absalón vivió en Jerusalén como un fantasma, rodeado por el lujo de la ciudad, pero sin la calidez del perdón paterno. La distancia entre él y David no era solo física, sino emocional. Absalón era un hombre que había probado la sangre de la venganza y había sobrevivido al exilio, pero no encontraba redención en el silencio del rey. El pueblo, sin embargo, no podía ignorarlo. Absalón era un hombre carismático y de belleza excepcional. Su cabello largo y brillante era casi legendario. Cada año, cuando lo cortaba, la gente susurraba sobre el peso de su cabellera, como si simbolizara su orgullo y ambición desmesurados. Con el tiempo, Absalón comenzó a cultivar algo más que admiración. Empezó a tejer una red de lealtades en secreto. A la sombra del trono de David, Absalón construyó una narrativa. Se situaba en las puertas de la ciudad, el lugar donde se resolvían los conflictos legales del pueblo, y escuchaba las quejas de los ciudadanos. Con palabras cuidadosas, insinuaba que el rey ya no tenía tiempo para la gente común, que el trono estaba distante y frío. Si yo fuera juez en esta tierra, todos recibirían justicia, decía con una voz que mezclaba empatía y promesa. Era un acto sutil pero poderoso. Absalón no se presentaba como un rebelde, sino como un salvador. Poco a poco, el corazón del pueblo de Israel empezó a inclinarse hacia él. Mientras tanto, David, distraído por sus deberes reales y su melancolía personal, no percibía el peligro que crecía en su propio hogar. Finalmente, Absalón decidió que era hora de dar el siguiente paso. Solicitó permiso a David para ir a Hebrón, bajo el pretexto de cumplir un voto que había hecho al Señor durante su exilio en Jesús. David, ajeno a las verdaderas intenciones de su hijo, accedió. Pero Hebrón no era solo el lugar de un supuesto voto. Era el lugar donde Absalón declararía su rebelión. En Hebrón, Absalón se proclamó rey, rodeado por un grupo de seguidores que había reunido en secreto. El sonido de las trompetas resonó en la ciudad, y la noticia se extendió rápidamente. Absalón había usurpado el trono. Las palabras de su proclamación viajaron como un relámpago hasta Jerusalén, donde David, incrédulo, recibió la devastadora noticia. David no tuvo tiempo para reflexionar. Sabía que debía actuar con rapidez si quería salvar su vida y la de los que le eran leales. Con el corazón pesado y lágrimas en los ojos, dejó Jerusalén, acompañado por un pequeño grupo de seguidores. «Que el Señor haga lo que le parezca bien conmigo», murmuró mientras cruzaba el arroyo de Cedrón, dirigiéndose hacia el desierto. Absalón, ahora en control de Jerusalén, se sumergió en la euforia del poder. Pero ser rey no era suficiente. Quería destruir completamente a su padre y consolidar su reinado sin oposición. Siguiendo el consejo de Aitofel, su estratega más astuto, Absalón cometió un acto diseñado para humillar públicamente a David. Tomó a las concubinas de su padre y las poseyó en el techo del palacio, a la vista de todo el pueblo. Este acto era tanto una declaración de poder como una afrenta irreversible hacia David. Sin embargo, en medio de su arrogancia, Absalón subestimó la experiencia y la fe de su padre. David, a pesar de su edad y del dolor que cargaba, era un estratega militar consumado. Reunió a sus leales y planificó cuidadosamente su contraataque. Mientras tanto, envió a Husai, un aliado secreto, para infiltrarse en la corte de Absalón y contrarrestar los consejos de Aitofel. La tensión alcanzaba su punto máximo. Absalón, cegado por su ambición y la falsa seguridad de su posición, no veía las grietas que empezaban a formarse en su reinado. La batalla final entre padre e hijo estaba cerca, una confrontación que decidiría no solo el destino del trono, sino también el futuro de Israel. Y en ese choque inminente, la pregunta seguía latente:
¿Podría el amor de un padre superar la traición de un hijo? ¿O la espada de la justicia acabaría con la línea de David para siempre? La rebelión de Absalón se había convertido en una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que David había construido. Desde las áridas tierras del desierto, el rey caído observaba cómo su hijo, el hombre en el que había depositado tantas esperanzas, se alzaba contra él. Sin embargo, David no era un hombre que sucumbiera fácilmente. Aunque su corazón estaba cargado de dolor, su espíritu guerrero no había sido doblegado. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón disfrutaba de su recién adquirido poder. Los ecos de su proclamación como rey aún resonaban en las calles, y su carisma seguía atrayendo a seguidores de todas partes de Israel. Pero en los pasillos del palacio, el consejo de Aitofel, el estratega más brillante de Absalón, no había sido completamente escuchado. Aitofel había sugerido un ataque rápido y decisivo contra David, antes de que el rey tuviera tiempo de reagruparse. «Atrápalo mientras está débil», había aconsejado. Pero Husai, el espía leal a David, se infiltró en la corte de Absalón y sugirió una estrategia diferente: reunir un ejército masivo y esperar el momento adecuado para atacar. Su objetivo era ganar tiempo para que David pudiera prepararse. El joven rey, atraído por la grandiosidad del plan de Husai, desechó el consejo de Aitofel, una decisión que marcaría el principio de su caída. Aitofel, al ver que su estrategia había sido ignorada, abandonó el palacio. Su desesperación era tan grande que regresó a su hogar, puso en orden sus asuntos y se quitó la vida. La rebelión que él había apoyado ahora parecía destinada al fracaso. David, mientras tanto, aprovechó el tiempo que Husai le había ganado. Desde el exilio, organizó a sus tropas, dividió sus fuerzas en 3 unidades y colocó al frente a generales de confianza: Joab, Abisai e Itai. Aunque David quería liderar personalmente la batalla, sus hombres lo disuadieron. «Tú vales más que 10,000 de nosotros», le dijeron. «Si algo te ocurre, será el fin de todo». A regañadientes, David accedió y permaneció en la retaguardia, esperando noticias del campo de batalla. La batalla final tuvo lugar en el bosque de Efraín, un terreno denso y traicionero que pronto se convertiría en el escenario de una carnicería. El ejército de Absalón, numeroso pero mal organizado, chocó contra las fuerzas disciplinadas de David. Los árboles del bosque parecían tomar partido, atrapando a los hombres de Absalón en sus ramas y desviando sus caminos. Según el relato, aquel día murieron más hombres a causa del bosque que por la espada. Entre los combatientes, la figura de Absalón destacaba. Montado en su mula, su cabello largo y glorioso ondeaba como un estandarte, pero también se convirtió en su perdición. Mientras intentaba huir, su cabello quedó atrapado en las ramas de un gran roble, dejándolo suspendido en el aire, incapaz de escapar. La mula que lo llevaba continuó su camino, dejando a Absalón colgado, vulnerable y a merced de sus enemigos. Cuando Joab, el comandante de David, se enteró de la situación, no mostró piedad. Ignorando la orden explícita de David de tratar con cuidado a Absalón, Joab tomó 3 lanzas y las clavó en el corazón del joven rebelde. Luego, los hombres de Joab remataron el acto, enterrando el cuerpo de Absalón en una fosa improvisada en el bosque y cubriéndolo con piedras. La muerte de Absalón marcó el final de la rebelión, pero no trajo alegría a David. Cuando le llegaron las noticias, su reacción fue desgarradora. «Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar?», clamó mientras se sumía en un dolor inconsolable. Para David, la victoria en el campo de batalla no podía compensar la pérdida de su hijo. La relación entre padre e hijo había estado plagada de conflictos, pero el amor de David por Absalón nunca había flaqueado. Ahora, en su muerte, ese amor se transformó en una carga insoportable. El rey regresó a Jerusalén, pero lo hizo como un hombre quebrantado, su corazón dividido entre la responsabilidad de gobernar y el peso de su luto. Con la muerte de Absalón, el reino parecía haber recuperado su estabilidad,
Pero las heridas que dejó la rebelión eran profundas. La familia de David estaba marcada por la tragedia, y su linaje, aunque destinado a la eternidad, llevaba las cicatrices de las decisiones humanas y el cumplimiento de las profecías divinas. Sin embargo, esta no sería la última vez que el trono de David se vería amenazado desde dentro. Otra sombra se cernía sobre la dinastía real, una que tomaría la forma de un nuevo desafío, mientras el destino de los hijos de David continuaba desplegándose. La pregunta permanecía: ¿podría el rey soportar más pérdidas, o el peso de su propio pecado acabaría por consumirlo por completo? El trono de David, aunque restaurado tras la muerte de Absalón, nunca volvió a ser el mismo. Las heridas de la rebelión habían dejado cicatrices profundas en la familia real, y el rey, ahora envejecido y debilitado, se encontraba rodeado por un reino que empezaba a cuestionar su futuro. Con Amnón muerto, Absalón enterrado bajo piedras en un bosque lejano y Tamar viviendo en reclusión, la línea sucesoria se volvía un tema delicado. Entre los hijos sobrevivientes de David, se alzó la figura de Adonías, el cuarto hijo del rey y el siguiente en edad después de Absalón. Adonías era ambicioso, carismático y consciente de su posición. Aunque aún vivía Salomón, el hijo que David había tenido con Betsabé, Adonías consideraba que el trono le pertenecía por derecho. Su confianza no era solo fruto de su lugar en la línea de sucesión, sino también de la pasividad de David, que se había convertido en un rey menos presente y más introspectivo. Adonías comenzó a actuar como si ya fuera el rey. Se rodeó de seguidores leales, incluidos algunos hombres de renombre que habían servido a David en el pasado. Entre ellos estaba Joab, el general que había liderado los ejércitos del rey durante años, y Abiatar, el sacerdote que había sido una figura clave en los días de gloria de David. La alianza de estos hombres con Adonías le otorgó credibilidad y poder, mientras la corte observaba en silencio. Conforme aumentaba su influencia, Adonías organizó un movimiento audaz para consolidar su ascenso al trono. Convocó un banquete en En-Rogel, un lugar estratégico cerca de Jerusalén, e invitó a muchos de los líderes más influyentes de Israel. Allí, Adonías se proclamó rey, rodeado de festividades y juramentos de lealtad. La ceremonia fue cuidadosamente diseñada para proyectar legitimidad y anticipar la aprobación del pueblo. Sin embargo, no todos en el reino estaban dispuestos a aceptar este golpe político. Entre los ausentes en el banquete estaban algunos de los aliados más cercanos de David: Sadoc, el sacerdote fiel; Benaía, el comandante de la guardia real; Natán, el profeta que había sido la voz de Dios en los momentos más cruciales de la vida de David; y, por supuesto, Salomón, el hijo que había sido destinado por David y el Señor a heredar el trono. Natán, siempre atento a los movimientos en la corte, percibió el peligro inmediato que representaba la autoproclamación de Adonías. Fue él quien tomó la iniciativa de informar a Betsabé, la madre de Salomón, sobre el complot. Con una mezcla de urgencia y estrategia, Natán y Betsabé se presentaron ante David en sus aposentos. El rey, debilitado por la edad, escuchó cómo Betsabé le recordaba la promesa que había hecho de que Salomón sería su sucesor. «¿No sabes, mi señor, que Adonías se ha proclamado rey?», preguntó Betsabé, su voz cargada de preocupación. Natán, entrando poco después, reforzó las palabras de Betsabé, asegurando que si Adonías lograba consolidar su poder, no solo Salomón, sino también Betsabé, serían vistos como una amenaza y probablemente eliminados. David, al escuchar estas palabras, pareció despertar de su letargo, aunque años de luchas y traiciones habían desgastado su espíritu. El compromiso con el plan divino permanecía intacto en su corazón. En ese momento, el rey tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ordenó que Salomón fuera ungido como rey inmediatamente. La proclamación de Salomón fue un evento solemne y público, diseñado para anular cualquier duda sobre quién era el verdadero sucesor. Sadoc, el sacerdote, tomó el cuerno de aceite santo y ungió a Salomón en Gión, mientras el sonido de las trompetas resonaba en toda Jerusalén. El pueblo,
al escuchar la noticia, se unió en celebración, reconociendo al nuevo rey con gritos de alegría. Adonías, aún en medio de su banquete en En-Rogel, escuchó los ecos de las trompetas y los gritos de júbilo. La noticia llegó rápidamente. Salomón había sido ungido como rey por orden de David. El miedo se apoderó de Adonías y de sus seguidores. Lo que comenzó como un momento de celebración se transformó en un caos, con los invitados dispersándose en todas direcciones. Adonías, sabiendo que su vida estaba en peligro, huyó al altar y se aferró a los cuernos del mismo, buscando la misericordia de Salomón. En el pasado, este gesto había sido un símbolo de asilo sagrado, una súplica desesperada por clemencia. Salomón, aunque joven, entendió la gravedad del momento. Como nuevo rey, su primer acto oficial definiría el tono de su reinado. Mostró misericordia hacia su hermano, permitiendo que viviera con la condición de que no volviera a conspirar contra él. Adonías aceptó la condición, pero en su corazón la llama de la ambición seguía encendida. A pesar de la tregua momentánea, la rivalidad entre los hijos de David estaba lejos de terminar. Adonías, humillado pero no derrotado, representaba una amenaza latente para la estabilidad del reino. Salomón, por su parte, comenzaba a aprender que el trono no solo era un lugar de poder, sino también un campo de batalla constante, donde incluso la sangre de la familia podía convertirse en un arma. El reino de David, aunque asegurado bajo el liderazgo de Salomón, seguía siendo un reflejo de las luchas internas que habían caracterizado la vida del rey. Las sombras de los hijos perdidos y las profecías cumplidas persistían, recordándole a todos que el linaje de David, aunque bendecido, estaba marcado por el costo de sus propios pecados. Aunque Salomón había mostrado misericordia, Adonías no pudo aceptar su destino como un príncipe sin poder. La ambición que lo había llevado a proclamarse rey seguía viva, oculta bajo la apariencia de sumisión. Sin embargo, el nuevo monarca no ignoraba las señales de peligro. Salomón, instruido por David en los caminos de la sabiduría y el liderazgo, sabía que debía permanecer vigilante. Tras la muerte de David, el trono de Salomón se volvió más firme, pero también más vulnerable a intrigas internas. Adonías, observando cuidadosamente, encontró lo que creía una oportunidad para reclamar lo que consideraba suyo. En un movimiento astuto, se acercó a Betsabé, la madre del rey, para hacer una petición que, aunque envuelta en aparente humildad, escondía un propósito insidioso. Adonías pidió a Betsabé que intercediera ante Salomón para que se le permitiera casarse con Abisag, la joven sunamita que había cuidado a David en sus últimos días. Este pedido no era tan inocente como parecía. Aunque Abisag nunca fue la esposa oficial de David, su relación con el rey la colocaba en una posición simbólica poderosa. Casarse con ella significaría para Adonías un intento de legitimar una reclamación al trono. Betsabé, quizás por ingenuidad o por subestimar las implicaciones, aceptó llevar la solicitud ante Salomón. Pero el joven rey, al escuchar el pedido, comprendió de inmediato la amenaza oculta detrás de las palabras de su hermano. La ira de Salomón no se dirigió contra Betsabé, sino contra Adonías, quien había traicionado nuevamente su confianza. ¿Por qué no pide también el reino?, exclamó Salomón, dejando claro que el pedido de Adonías era una provocación que no podía ser ignorada. El nuevo rey entendía que la paz en su reino no podría consolidarse mientras Adonías siguiera vivo, conspirando en las sombras. Ese día, Salomón tomó una decisión dura pero necesaria. Ordenó a Benaía, el comandante de la Guardia Real, que ejecutara a Adonías. El príncipe rebelde, que había buscado el trono por segunda vez, encontró su fin no en el campo de batalla, sino bajo el peso de sus propias ambiciones. Con la muerte de Adonías, Salomón comenzó a limpiar su reino de las amenazas latentes. Joab, el general que había traicionado a David al apoyar primero a Absalón y luego a Adonías, también fue ejecutado. Su sangre fue derramada en el altar, un recordatorio de que incluso los aliados más antiguos no estaban por encima de la ley.
Abiatar, el sacerdote que había conspirado junto a Adonías, fue destituido de su cargo y enviado al exilio, cumpliendo así la profecía que había pesado sobre su casa desde los días de Eli. El reino de Salomón, purgado de traidores, comenzó a consolidarse como una era de paz y prosperidad. Pero los ecos de las luchas internas de la familia de David seguían resonando, una advertencia de que el poder, sin sabiduría ni temor de Dios, era una fuerza destructiva. A pesar de las medidas tomadas por Salomón, la muerte de Adonías marcó un momento de reflexión amarga. El joven rey, que había sido testigo de la rivalidad y la tragedia entre los hijos de David, entendió que la unidad en su reino no podía depender únicamente de la fuerza. Su reinado estaba destinado a ser recordado por su sabiduría, pero también por el legado de una familia fracturada por el pecado y la ambición. El linaje de David, elegido por Dios para traer al Mesías, continuaría, pero las heridas de los conflictos internos no serían fácilmente olvidadas. En el corazón de la historia, permanecía la lección más profunda. Incluso los más grandes pueden caer cuando las decisiones humanas desafían los designios divinos. El reino de Israel, bajo el liderazgo de Salomón, se acercaba a una época dorada. Sin embargo, las sombras de los hijos perdidos de David seguían recordándole al pueblo de Israel que el pecado siempre trae consigo un precio, y que incluso los reyes deben rendir cuentas ante el Rey Eterno. Con la ejecución de Adonías y la purga de aquellos que habían amenazado la estabilidad del reino, Salomón parecía haber asegurado su posición en el trono. Sin embargo, los fantasmas del pasado no podían ser borrados tan fácilmente. La tragedia que había golpeado a la casa de David no era solo el resultado de rivalidades políticas, sino una consecuencia directa de las heridas dejadas por el pecado y la profecía. Desde su juventud, Salomón había sido apartado como el elegido para continuar el legado de su padre. El profeta Natán había hablado de su destino como constructor del templo de Dios, un lugar donde la gloria del Señor habitaría entre su pueblo. Pero, aunque Salomón era el heredero prometido, no estaba libre de las cargas familiares que pesaban sobre la casa de David. Las historias de sus hermanos mayores, Amnón, Tamar, Absalón y Adonías, resonaban como advertencias de lo que podía suceder cuando el corazón se alejaba de Dios. David, a pesar de su arrepentimiento sincero tras su pecado con Betsabé, no había podido proteger a sus hijos de las consecuencias de sus propios errores. El juicio anunciado por Natán, que la espada nunca se apartaría de su casa, seguía persiguiendo a la familia real. Aunque Salomón había mostrado sabiduría en sus primeros días como rey, su corazón estaba en peligro de repetir los patrones de su padre. Rodeado de poder, riquezas y alianzas con naciones vecinas, su reinado comenzaba a desarrollarse en una dirección que reflejaba tanto grandeza como vulnerabilidad. Mientras consolidaba su poder, Salomón también comenzó a construir el templo, la obra por la que sería recordado como el más grande de los reyes de Israel. Las piedras que se levantaban en Jerusalén no solo eran un monumento a Dios, sino también un testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a David. Sin embargo, en los mismos cimientos del templo también se podían sentir las tensiones que habían desgarrado a la casa de David. El trono de Salomón estaba marcado por la paradoja. Por un lado, era el símbolo de la alianza eterna entre Dios y la descendencia de David, una promesa que culminaría en el Mesías. Por otro lado, era un recordatorio constante de las fragilidades humanas. Salomón, con todo su esplendor y sabiduría, no era inmune a los desafíos de la ambición, el deseo y las alianzas peligrosas. Las alianzas políticas que Salomón forjó con otras naciones, incluidas las que se sellaron a través de matrimonios con mujeres extranjeras, comenzaron a desviar su corazón. Estas esposas trajeron consigo sus costumbres y dioses, y Salomón, en su deseo de mantener la paz y el favor de las naciones vecinas, permitió que se erigieran altares para sus ídolos en la tierra de Israel. En ese momento, las sombras del pasado parecían resurgir con fuerza renovada. La desobediencia de Salomón no era un eco directo de las tragedias de sus hermanos, pero llevaba la misma semilla de rebelión que había llevado a la caída de muchos antes que él.
A medida que el rey se alejaba de la adoración exclusiva al Dios de Israel, el reino que había sido tan firmemente establecido comenzaba a fracturarse en su núcleo espiritual. El pueblo de Israel, aunque prosperaba económicamente bajo el reinado de Salomón, comenzaba a sentir las tensiones de un liderazgo que no siempre reflejaba el pacto con Dios. Los profetas, como Natán y otros que siguieron, continuaban advirtiendo que la grandeza de Israel no podría sostenerse si el corazón del rey y de la nación se desviaban del camino recto. A pesar de estos desafíos, la promesa hecha a David permanecía. Dios había asegurado que su descendencia se mantendría y que, a través de su linaje, vendría uno que gobernaría con justicia y rectitud eternas. Pero, como se evidenciaba en las vidas de los hijos de David, el cumplimiento de esa promesa no vendría sin dolor, conflicto y un recordatorio constante de la necesidad de arrepentimiento y restauración. Mientras el templo se alzaba en todo su esplendor, Salomón enfrentaba una elección crucial: seguir los caminos de su padre y reconocer sus propios errores, o sucumbir a la tentación de creer que su sabiduría y poder eran suficientes para sostener el reino. Las sombras de la casa de David seguían acechando, recordándole que incluso los reyes más grandes no están por encima del juicio divino. El legado de David y sus hijos continuaría, no como una línea de reyes perfectos, sino como una historia de redención y esperanza, donde las fallas humanas serían transformadas por la fidelidad de Dios. Salomón, aunque marcado por sus propias luchas, sería una parte vital de esa historia, una historia que apuntaría hacia un rey venidero, uno que traería verdadera paz y justicia al mundo. El reinado de Salomón, a pesar de las tensiones y desafíos espirituales, alcanzó un esplendor incomparable. Su sabiduría atrajo a reyes y reinas de tierras lejanas, como la famosa visita de la reina de Saba, quien quedó maravillada por la riqueza y el conocimiento del rey. El templo de Jerusalén, culminación de los sueños de David y obra maestra de Salomón, se convirtió en el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Sin embargo, mientras los muros del templo brillaban bajo el sol de Jerusalén, el corazón del rey comenzaba a oscurecerse. Las decisiones políticas de Salomón, que habían asegurado alianzas con naciones vecinas, también lo llevaron a comprometerse con prácticas que alejaron al pueblo de Israel del Dios de sus padres. Los altares a dioses extranjeros, erigidos para satisfacer a sus esposas, comenzaron a multiplicarse, y con ellos, las dudas sobre la fidelidad del rey hacia el pacto con Yahvé. En la vejez de Salomón, estas tensiones alcanzaron su clímax. A pesar de su sabiduría, el rey se encontró atrapado en las consecuencias de sus propias elecciones. Su reino, una vez unido y próspero, empezaba a mostrar fisuras internas. Los profetas advertían de la ira de Dios, y las tribus de Israel murmuraban sobre la carga de los impuestos y las labores forzadas que habían sido impuestas para construir el templo y los palacios reales. En este contexto, la maldición de David parecía resurgir con fuerza. Aunque Salomón era el gobernante indiscutible, las mismas dinámicas de traición, rivalidad y desobediencia que habían caracterizado a la familia de David comenzaron a gestarse en la próxima generación. Entre los hijos de Salomón, Roboam, el heredero al trono, mostró signos de una arrogancia que contrastaba con la sabiduría de su padre en sus primeros años. Cuando finalmente ascendió al trono tras la muerte de Salomón, Roboam ignoró los consejos de los ancianos que habían servido a su padre y optó por seguir los consejos de sus compañeros jóvenes. Este acto imprudente resultó en la división del reino. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se rebelaron y formaron el reino de Israel, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam en el reino del sur. La división del reino marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. El esplendor del reinado de David y Salomón se desvaneció, dando paso a una era de conflictos internos y amenazas externas. Las promesas hechas a David seguían en pie, pero el camino hacia su cumplimiento se volvió más oscuro y lleno de incertidumbre. En este punto, la maldición y la bendición que pesaban sobre la casa de David se entrelazaron de manera inextricable. La maldición,
que se manifestó en la fragmentación de la familia y del reino, sirvió como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado. Pero la bendición, la promesa de un linaje eterno, permaneció como un faro de esperanza, apuntando hacia un futuro redentor. El relato de los hijos de David y de Salomón no es solo una crónica de tragedias familiares y políticas, sino también una historia profundamente espiritual. En ella se revela la naturaleza humana en toda su fragilidad y la fidelidad divina en toda su misericordia. A pesar de los errores, las rebeliones y las caídas, Dios permaneció fiel a su pacto, guiando la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Las sombras que envolvieron a la casa de David no pudieron apagar la luz de la promesa divina. Generaciones más tarde, de la misma línea de David, surgiría un rey diferente, uno que no gobernaría con ejércitos ni con sabiduría política, sino con justicia, amor y sacrificio. Ese rey sería conocido como el Mesías, el Salvador que cumpliría todas las promesas hechas a Israel y restauraría no solo a un reino, sino a toda la humanidad. La historia de los 4 hijos de David, Amnón, Tamar, Absalón y Adonías, es un testimonio del costo del pecado y del poder de la redención. Sus vidas, aunque marcadas por el sufrimiento, sirven como un recordatorio de que incluso en medio del caos, el plan de Dios sigue adelante. A través de sus errores y tragedias, el camino hacia la redención fue preparado, demostrando que la gracia puede transformar incluso las sombras más oscuras en un amanecer lleno de esperanza. La línea de David continuaría, no sin dificultades, pero con la certeza de que la promesa de Dios jamás sería anulada. Porque aunque los hombres fracasen, el propósito divino siempre prevalece, guiando la historia hacia su gloria eterna. Con la división del reino tras la muerte de Salomón, Israel y Judá comenzaron a recorrer caminos diferentes, cada uno enfrentando sus propios desafíos. Sin embargo, en el centro de ambas naciones permanecía la sombra de la casa de David, una mezcla de tragedia, promesa y esperanza que definía su identidad colectiva. Para Judá, la herencia de David era tanto una fuente de orgullo como una carga. El pacto con Dios aseguraba que siempre habría un descendiente de David en el trono, pero también imponía un estándar de fidelidad que pocos reyes lograron cumplir. Roboam, el hijo de Salomón, comenzó su reinado con decisiones que fracturaron al pueblo, y los reyes que lo siguieron no siempre caminaron en los caminos del Señor. En Israel, las tribus del norte eligieron a Jeroboam como su rey, un hombre que rápidamente se apartó de Dios al instituir el culto a los becerros de oro para evitar que su pueblo peregrinara al templo en Jerusalén. Esta decisión marcó el comienzo de una espiral descendente para el reino del norte, donde los reyes sucesivos lucharon por mantener el poder mientras se alejaban cada vez más de la adoración al Dios verdadero. A medida que las generaciones avanzaban, las historias de los hijos de David seguían siendo contadas como advertencias y lecciones. Amnón, con su pecado imperdonable; Tamar, como símbolo de inocencia destruida; Absalón, cuyo orgullo y deseo de justicia se convirtieron en su ruina; y Adonías, cuya ambición desenfrenada lo llevó a desafiar el orden divino. Cada uno de ellos representaba un aspecto de la lucha humana contra las consecuencias del pecado, pero también reflejaban la necesidad constante de redención. Los profetas se levantaron para recordarle al pueblo la fidelidad de Dios y la importancia de volverse a Él. Isaías habló de un futuro rey de la línea de David, un siervo sufriente que traería justicia y paz. Jeremías anunció un nuevo pacto que sería escrito en los corazones de las personas. Miqueas profetizó que de Belén, la ciudad de David, surgiría un gobernante cuyo origen sería desde la eternidad. A pesar de las caídas de los reyes de Judá y las tragedias que marcaron a Israel, la promesa hecha a David seguía siendo el eje de la esperanza nacional. Esta promesa no solo aseguraba la continuidad de su linaje, sino que también señalaba hacia un futuro en el que el Mesías gobernaría con justicia y restauraría todo lo que había sido perdido. Con el tiempo, la destrucción de ambos reinos parecía poner en duda esta promesa. Israel cayó primero ante los asirios,
y más tarde Judá fue llevado al exilio por Babilonia. El trono de David quedó vacío, y el pueblo se encontró disperso, añorando los días de gloria bajo David y Salomón. Pero incluso en el exilio, los profetas siguieron proclamando que Dios no había olvidado su pacto. Ezequiel habló de un futuro en el que Dios reuniría a su pueblo como un pastor que busca a sus ovejas perdidas. Zacarías anunció que el rey venidero entraría en Jerusalén montado en un asno, trayendo salvación y restauración. Estos mensajes mantenían viva la esperanza en el corazón del pueblo, una esperanza que trascendía las circunstancias inmediatas. Cuando finalmente llegó el momento, de la línea de David surgió un hombre llamado Jesús, nacido en Belén. Su vida, muerte y resurrección cumplirían no solo las promesas hechas a David, sino también los anhelos más profundos de la humanidad. Jesús sería el rey que no buscó poder ni riquezas, sino que ofreció su vida como rescate por muchos. La historia de los 4 hijos de David no termina con su trágico destino, sino que encuentra su redención en aquel que transformó el dolor en propósito. Sus vidas son un espejo de las luchas y fallos humanos, pero también de la fidelidad inquebrantable de Dios. A través de ellos, podemos ver que incluso en medio del caos y la desobediencia, el plan divino avanza, guiando la historia hacia su culminación en Cristo. El legado de David no es solo una historia de gloria pasada, sino un testimonio de que la gracia de Dios puede redimir incluso las sombras más oscuras. Y en esa redención encontramos la verdad más profunda, que el Rey eterno ha venido, y su reinado no tendrá fin. El trono de David, aunque parecía vacío durante el exilio y los años de incertidumbre, nunca dejó de estar bajo la soberanía de Dios. La promesa hecha al rey pastor seguía viva, sostenida no por la fidelidad de los hombres, sino por la fidelidad de Dios. Pero esta promesa no solo apuntaba a la restauración de un reino físico, era una revelación de un propósito eterno, uno que trascendía las fronteras de Israel y las limitaciones humanas. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel reflexionaba sobre las historias de los hijos de David, viendo en ellas tanto advertencias como señales de esperanza. El pecado de Amnón, la injusticia sufrida por Tamar, la rebelión de Absalón y la ambición de Adonías eran recordatorios de los peligros de apartarse de los caminos de Dios. Pero también eran pruebas de que incluso en medio de la oscuridad, la luz de la misericordia divina nunca se apagaba. Tras el regreso del exilio babilónico, la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Sin embargo, el linaje de David seguía en una posición humilde. Zorobabel, un descendiente de David, fue gobernador de Judá, pero no rey. Esto alimentaba la esperanza de que el verdadero rey, el ungido de Dios, aún estaba por venir. Los años pasaron, y el pueblo continuó esperando. Bajo el dominio de imperios extranjeros como los persas, los griegos y los romanos, las tensiones crecieron. Las profecías acerca del Mesías cobraron una relevancia renovada, y los corazones se llenaron de anhelo por la llegada de un líder que restaurara la gloria de Israel y cumpliera las promesas hechas a David. Entonces, en la pequeña aldea de Belén, una joven llamada María dio a luz a un niño. Este niño, Jesús, era el cumplimiento de todas las promesas y esperanzas. Era descendiente de David por su linaje terrenal, pero su reinado iba más allá de cualquier trono humano. No era solo un rey para Israel, sino para toda la humanidad. La vida de Jesús contrastaba con la de los hijos de David. Donde Amnón actuó con lujuria y egoísmo, Jesús mostró pureza y sacrificio. Donde Absalón buscó venganza y rebelión, Jesús ofreció perdón y sumisión a la voluntad del Padre. Donde Adonías intentó usurpar el trono, Jesús renunció a los reinos terrenales y aceptó la cruz como su trono, demostrando que el verdadero poder reside en el servicio y el amor. Jesús no evitó el sufrimiento ni el rechazo, sino que los abrazó para cumplir el propósito divino. Su muerte y resurrección no solo redimieron los pecados de los hijos de David, sino los de toda la humanidad. En él, las fracturas de la casa de David fueron sanadas, y las promesas del pacto se cumplieron de manera completa y eterna.
Los 4 hijos de David, aunque marcados por tragedias y errores, encuentran en Jesús su redención final. Amnón, Tamar, Absalón y Adonías representan las luchas humanas más profundas: el pecado, el sufrimiento, el orgullo y la ambición desmedida. Pero en Cristo, cada una de estas historias se transforma en un testimonio de gracia. Jesús llevó sobre sí no solo los pecados del mundo, sino también el peso de las historias rotas de su propia familia terrenal. Como descendiente de David, redimió no solo su linaje, sino la humanidad entera, trayendo una esperanza que no depende de la fidelidad humana, sino de la perfecta fidelidad de Dios. El eco de la historia de los hijos de David resuena a través de los siglos, recordándonos que, aunque el pecado tiene un costo, la redención siempre tiene la última palabra, porque en Cristo, incluso las heridas más profundas pueden ser sanadas, y las sombras más oscuras son disipadas por la luz de la promesa cumplida. El legado de David vive no solo en las páginas de las Escrituras, sino en cada corazón que ha sido transformado por la gracia del Rey Eterno. Y así, la historia de los hijos de David se convierte en nuestra historia, un recordatorio de que, aunque caigamos, la misericordia de Dios es suficiente para levantarnos y llevarnos a un destino glorioso. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más videos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.